oportunidad que me da de estar con ustedes. Créanme, es más que un privilegio. No es cosa liviana el estar frente a una congregación, un pueblo de Dios, escogido, dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Y le doy las gracias también a Pastora Jessica, que siempre ha estado apoyando, no solamente a mí, yo he visto cómo ella ha apoyado aún a los que están aquí y los que no son de aquí. Amén. Y eso no es una virtud que se ve muy comúnmente en estos tiempos. Así que le damos gracias a Dios por el corazón de su sierva y por todo lo que hace para el trabajo del Evangelio del Señor. Voy a orar y oren conmigo por la palabra, como la pastora dijo, que nada de mí salga que no haya sido dado por Dios. Amén. Dios Padre poderoso, en esta mañana, Señor, te pedimos que sea tu voz profética, Señor Padre, la que rebose sobre esta congregación, sobre cada uno de tus hijos. Que sea tu palabra, Señor Padre, penetrando, impregnando el vientre de cada uno de ellos, Señor Padre. Y que como leones rugientes, Señor, la palabra se haga viva en sus bocas. Señor Padre, que todo lo que oigan, Señor, sea pasado por la Escritura, para que aprendan de los discípulos, Señor, que todo lo que viene del cielo es santo. Y todo lo que viene de la palabra de alguien tiene que ser escudriñado cuidadosamente según las Escrituras, Señor. Yo te pido que le des sabiduría y entendimiento a cada uno de ellos y que me permitas a mí dar cada una de las palabras que has entregado en mi mano, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Salvador y Redentor, Yeshua Jesús. Amén. Pues este tema que vamos a estar haciendo hoy, les cuento algo. Todo está escrito en inglés, porque así era que lo tenía que hacer, pero obviamente lo voy a decir en español, pero el título es Dios, su creación y su última revelación. Amén. Y antes de comenzar les quiero decir solamente esta palabra y yo sé que se entenderá. Dios me decía mientras estaba ahí, manada pequeña, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cada palabra es un sí, un amén, amados hermanos. Ok, voy a darle dos pasajes bíblicos. Los dos están en el Evangelio de Juan, según San Juan. Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Ese es el primero. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Vive para siempre. En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El segundo texto bíblico está en San Juan, capítulo 8. Versos del 48 al 58. Dice la palabra de esta forma. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica,
el que vosotros decís que es vuestro Padre, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Y aquí vamos a comenzar con lo que se llama la doctrina o el evangelio de Dios. Y quiero que vayan conmigo navegando a través de la historia de la Biblia. Eso es lo que vamos a hacer, un recorrido. Y cuando pasemos, son tres subdivisiones. Cuando pasemos a cada subdivisión, recuerden esta pregunta o este escena: cuando te falte la fe. Cuando te falte la fe, vuelve al principio. ¿Okay? La doctrina de Dios es que, como todos nosotros sabemos, Dios es uno. Dios es conocido por los musulmanes como Alá. Dios es conocido por los judíos como Hashem, Adonai. Dios es conocido por nosotros como Dios Padre, Abra y todos los nombres. Cuando Dios, en el principio de la creación, crea al hombre y a la mujer, no nos dice en la palabra que Él le da un nombre a Adán y Eva. Él no se identifica ante Adán y Eva, pero Él identifica quiénes son ellos. Es interesante que entiendan que cuando Dios no se identifica es porque Dios no tiene los límites que usted y yo tenemos. Yo me llamo mío, y yo soy una simple mortal que en algún momento perecerá y seré glorificada, y entonces vendré a ser, dice la palabra, como el Hijo del Hombre, porque Él me prometió a través de las Escrituras vida eterna. Nosotros somos seres limitados, y esa limitación se ve a través de las Escrituras. Cuando Adán y Eva pecan, muchos de los pensamientos dentro del establecimiento religioso es que el hombre falló. Dentro de los ateos nos dicen: Dios falló, porque Él hizo algo perfecto. ¿Cómo pues tal perfección pudo caer? Pero el razonamiento humano fue lo que Adán y Eva tomaron del árbol del bien y el mal. ¿Qué quiere decir eso? Que su mente al principio era perfecta. No había nada que fuera fuera de la gloria de Dios en ellos. Una vez ellos alcanzan el fruto, su mente se contamina. Y entonces comenzamos a ver los límites en la creación. Pero cuando te falte la fe, ¿hacia dónde miras desde el principio de las Escrituras? ¿Qué nos habla de Dios? El sol, las estrellas, los animales, cuando te miras al espejo. Ahí puedes saber que Dios existe. La mayor creación de Dios fuimos tú y yo. ¿Por qué? La palabra nos dice que nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. Esto es desde el principio. Pero un ADN, una semilla no del reino, se incrustó en el momento en que comieron. Quiere decir que nuestro ADN fue alterado. Algo pasó ahí que nos aleja del Creador, pero el Creador, en su soberanía, sabiendo desde el principio que todo esto iba a trabajar para su propósito, nos deja aún las estrellas para que miremos y entendamos de dónde salieron. La ciencia nos dice: fue una explosión, fue algo que ocurrió en el espacio. Hay muchas teologías en relación a esto, pero la realidad es que aún haya sido una explosión, haya sido una chispa, haya sido lo que sea, todavía tendrías que preguntarte: ¿de dónde salió la chispa? ¿De dónde salió la explosión? ¿De dónde salieron los cielos tan perfectamente creados que aún nosotros no podemos alcanzar los universos? Pues nos vamos al principio. Y el Génesis te dice: yo lo creé. ¿Qué dice Dios? Yo. Y el hombre, al sexto día creado,
Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y entonces alguien te dirá, para que te falte la fe, pero Dios es carne. No, pero Dios se expresó y se reveló como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y esa esencia es la que mora en ti y es la que mora en mí, para testimonio a los cielos, a todo lo creado, a los ángeles arriba, a las potestades abajo, de que la creación de Dios es innegable. Amén. Amén. La doctrina de Dios nos enseña que Dios al principio andaba con Adán y Eva. Nos dice que le hablaba a Adán y Eva. Y alguien quizás te podría preguntar, pero ¿cómo es posible eso si las escrituras me dicen a mí que nadie jamás vio a Dios? Nadie. Y estas son las cosas entre palabrerías que intentan en el pueblo de Dios buscar la verdad del evangelio, porque el evangelio no es otra cosa sino una fe sin preguntas. Y entonces tú dices, nadie jamás vio a Dios. Pues, ¿qué tal si yo te dijera a ti que cuando en el principio Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, Yeshua estaba ahí? Elohim, eso es lo que significa nosotros, un compuesto, un plural. Eso es lo que significa la raíz hebrea de ese nombre, Elohim. Cuando usted lee el libro de Bereshit o Génesis, cuando dice hagamos, eso es lo que significa Elohim. Nosotros, hagamos. Entonces, si yo te dijera que era el mismo Hijo de Dios que caminaba con Adán y Eva y era el que los instruía en todas las cosas, ¿tú me creerías? Deberías, porque creemos y tenemos una fe en donde sabemos que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo. Y dice al principio que el Espíritu Santo se paseaba sobre la faz de las aguas. Aleluya. Entonces nos está dando desde el principio la revelación que muchos se negaron a ver en el pasado. Luego Dios, debido al pecado del hombre, él siguió caminando. Dice que caminó con Enoc y se lo llevó, ¿verdad? Pero llegó el tiempo que el pecado del hombre llegó a una cúspide. ¿Y qué pasó entonces? Dios cambió el método. Y ahí nos presentan a alguien importante. Yo quiero que tú no limites a Dios en esta mañana. Yo quiero que tú entiendas cuál es ese Dios al que tú y yo le servimos. Dios entonces comienza a hablar a través de la naturaleza. Y tú me dirás, pero ¿y cómo? Yo te voy a decir. Él se metió en la zarza. Y dice que la zarza ardía. Y cuando Moisés, de curioso, va para ahí a hablar, se encuentra que la zarza hablaba. Estamos hablando de un árbol que se está no se consume, se está quemando y no se consume. Y de ese árbol sale una voz que le dice: quítate la sandalia de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Yo no sé si usted me entiende, pero la naturaleza nos habló. Ahora la naturaleza tiene boca. Dios cambió la técnica porque el hombre se negaba a escuchar. Y entonces cuando te digan a ti, cuando te falte la fe, pero ¿y cómo Dios se encarnó en un hombre? Se encarnó en un árbol quemándose. ¿Qué parte no se entiende? Él toma la forma que Él quiera porque Él sigue siendo Dios. Gloria a Dios. Y hay unas palabras importantes para que las entiendan. Cuando Moisés se acerca y Él le da las instrucciones, la parte que más me encanta es cuando le dice: ¿a quién le digo al pueblo que me envió? ¿Cuál es la respuesta de Dios? El tetragraman, que significa
yo soy. ¿Ustedes entienden por qué Dios dijo yo soy? Porque Dios no puede decir yo soy Jessica. Yo soy te deja en blanco todo lo que Él es. Yo soy tu protección, yo soy tu salvación, yo soy tu bandera, yo soy tu Dios, yo soy quien te sacó de Egipto, yo soy el Mesías, yo soy la encarnación, yo soy tu salvación, yo soy tu healing, tu sanador. Ese nombre era diciéndole a Moisés, y yo seré quien yo seré. A ti no te importa mi nombre, porque tu mente yo no quepo. Yo soy lo que soy. Y tienes que entender que en el momento que tú me necesites, cuando estés llorando, yo soy tu consolador. Ese es el nombre y esa es la forma que yo tomo. Que cuando tú estés con falta de trabajo y de recursos, ¿qué te dice el Señor? Yo soy tu proveedor. Tú en fe le das el nombre al gran yo soy. Aleluya. Ustedes están entendiendo que Dios nos está diciendo: no me pongas en moldes, no me des nombres. Yo soy la esencia misma viva de mi misma sustancia. Ni tú ni nadie me pueden contener. Yo soy lo que soy, y aunque no lo entiendas, ese soy yo. Luego vemos que Dios comienza a hacer una obra en Moisés grandiosa por medio de su palabra. Empieza a darle al hombre una luz de salvación. En el principio, cuando él le dijo a Adán y Eva, miren esto es algo bien importante. Hubo 3 cosas que Dios salió de la boca de Dios. La primera fue que a la mujer le daría dolores de parto. Esa fue la primera, ¿verdad? Que muchos lo ven como maldición. Vas a tener dolor, te va a doler parir, pero de esa simiente que va a salir de tu vientre, así como esa fruta que te comiste, de ahí vas a parir la salvación. A Adán le dijo: te va a costar sacar de la tierra, te va a doler, vas a sudar. ¿Tú crees que eso fue un castigo? No, le está todavía en su providencia dándole, diciéndole: aunque te cueste trabajo, te voy a proveer. Aleluya. Pero a la serpiente no hay break. A esa desde el principio le dijo: maldita serás, en tu vientre caminarás y polvo comerás. Al hombre, pregunto yo, ¿ustedes oyeron algo por ahí decir que Dios le dijo que hacia el polvo volvería? ¿No? Pues yo lo leí. Al hombre le dijo que hacia el polvo volvería. ¿Y por qué esto es importante entenderlo para usted y para mí? Porque Dios estaba diciendo: tu cuerpo mortal, aquel que tú le cambiaste el ADN, va a quedar en la oscuridad del piso. Tú vas a vivir, pero ese cuerpo y la serpiente, miren lo que le está diciendo la serpiente: tú vas a comer de la muerte, tú vas a vivir en sombra de muerte, porque caminar en el polvo era la muerte misma. Le está diciendo: no hay redención para ti, pero a mis hijos hay una promesa que les estoy dando desde el principio. Te adoramos, Jesús. Luego Dios para de hablar por la naturaleza y entonces le habla a los hombres en sueños y en revelaciones. No cara a cara, sueños y revelaciones. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Y comienza a mandar hombres y mujeres que profeticen a los pueblos para hablarle de la ley que fue implantada por Moisés, para que siguieran en ese camino. Y alguien dirá: pero esta gente era bien cabecidura. Por más que le daban la ley, se lo explicaban, se lo ponían con muñequitos en blanco y negro, no había forma, y ellos como quiera se desviaban, iban de camino al mal. Pues crea que eso estaba en la soberanía de Dios, tenía que ocurrir, era importante. No es que el hombre fue destinado al mal. Cuando Dios nos hizo, Él dijo: esto es
Bueno, en gran manera. Esto era necesario. Y el hombre se desviaba. Y entonces alguien se preguntará, pero si Dios sabía que yo no podía cumplir esa ley, ¿para qué la dio? ¿Cuál es el propósito? Pues Pablo, el apóstol, nos dice que fue para enseñarnos nuestro pecado, porque no lo hubiéramos visto. Y sin ley no hay castigo. Santo. Tienes que entender qué es lo que está mal en tu naturaleza para que puedas reconocer que ese yo soy es el que te provee lo necesario para esa naturaleza decadente. Aleluya. Jesús. Y dice la palabra que luego Dios instituyó jueces y pasaron una serie de cosas a través de la historia de la Biblia, pero llegó un momento en donde Dios dejó de hablar. Decía que no había palabra de Dios, que escaseaba en aquellos días, y ahí nos lleva a la historia de el sacerdote Elí. Escaseaba la palabra de Dios en aquellos días. ¿Y dónde escasea la palabra de Dios? Donde no se le busca, donde no hay presencia, porque no hay relación, porque Dios no reina sobre un reino que no le pertenece. En el momento en que el hombre entra en pecado dentro de lo que es el sistema de toda la creación, aún viendo los cielos, viendo los milagros, viendo la palabra, las profecías, Dios dice, yo no reino. Y si yo no soy rey, como él decía en alguna de las palabras, si yo soy su rey, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Y si yo soy su Señor, ¿qué me están dando? Pues quiere decir que Dios dice, entonces callaré y dejaré al hombre moverse según sus deseos. Santo eres, Señor. Y Dios muchas veces hace eso, porque Dios no nos entiende, no. Porque en su misericordia Él sabe que al final del camino, cuando estemos en lo más bajo de lo más bajo, solo tenemos una salida: mirar al cielo, ver las estrellas, el sol, lo creado, y decir, verdaderamente allá arriba tiene que haber un Dios. Porque yo no puedo hacer esto solo o sola. Dios, a través de estos profetas, nos promete un Salvador. Yeshua o Jesús, lo que significa es Dios salva. Él promete esto desde el principio, sabiendo que ninguno de nosotros podríamos llegar a alcanzar dentro de la revelación de Dios el entendimiento de perfección que Dios demandaba de nosotros. Él dijo, yo tengo que enviar a uno que sea capaz no solamente de obedecer, porque no es únicamente la obediencia, sino el sacrificio. Dios poderoso Jesús. Bendito Dios, te adoramos, Jehová. Y quizás en algún momento te habrán dicho, pues mira, la realidad es que confiesa, bautízate y vive tu vida. La Escritura dice que todo aquel que creyese, confesare y se bautizare, este será salvo. Eso lo dice la Escritura. Yo no lo digo. Pero Yeshua dijo, si me amas, cumplirás mi mandamiento. Alabado Dios, santo eres Jesús, aleluya. A una humanidad muerta, vacía y sin esperanza llega la luz del principio. Ustedes saben cuando dicen, y sea la luz. ¿Qué dice Yeshua? ¿Quién es Él? ¿Yo soy qué? La luz del mundo. Él se está declarando desde el principio. Su existencia no hay manera de refutarla. Él está a través de las Escrituras, solo hay que buscarlo. Él existe en cada una de esas palabras. Amén, gloria a Dios. Y dice la Escritura que Él dijo, si me amas, tú guardarás mis mandamientos. Entonces Dios toma, ya no es la naturaleza, ya no es Dios mismo hablando, ya no es los profetas, ya no son los sacerdotes. Ahora tengo
tengo que yo hacer descender a mi hijo al único que puede, porque su naturaleza, su ADN no se ha corrompido como el resto de la humanidad, para que pueda hacer el trabajo de la promesa que yo declaré sobre mis criaturas. Aleluya, gloria a Dios. Porque entiendan algo, muchos se van a parar aquí y decirte, no, ustedes son hijos, y los van a bombear bien duro. Voy a hablarle así calle. Y van a decirle, y aquellos en la calle, eso son creación, eso está chavao. ¿Qué madre pare un hijo bueno en un hijo malo y no ama al otro? Yo no he visto eso. Eso es contra naturaleza. Muy bien. Eso no es natural de una madre. Mi hijo puede ser el peor, pero salió de mi entrañas. Por eso Dios muchas veces en las escrituras, cuando Él se presenta, te dice: quise cubrirte como la gallina cubre a sus pollitos, para que usted entienda el amor maternal del corazón de ese ser que tú y yo no podemos identificar. Bendito Jesús, aleluya. Santo. Santo eres Jehová, poderoso Dios. Dios no puede amar como tú y yo amamos, porque yo te aseguro a ti que mitad de esta iglesia hubiera mandado fuego y hubiera quemado a todo el mundo. Es así. Dios ama de una manera incomprensible, porque nuestra mente no puede, no tiene la capacidad de entender que esa revelación tan grande desde el principio fue por amor a aquello que Él con sus propias manos diseñó. So, cuando usted ve a otro que le llaman aquel es creación, en su mente realmente tiene que estar el decir: pero Cristo vino también por él. Cristo vino también por ella. Aunque la humanidad estaba perdida, estaba muerta, no tenía salvación, Cristo fue enviado con una misión que tú y yo no hubiésemos podido cumplir. Señor, aleluya. Santo eres Jesús. Y en Hebreos nos habla de los grandes hombres de fe y nos dice que Abraham tuvo fe y le fue contado por justicia, y nos habla de cosas grandes que estos hombres individualmente hicieron. Pero ¿cuál es el resumen de todo esto? Que aún ellos, siendo hombres agradables delante del Eterno, no podían pagar el precio por ti. Porque la naturaleza que desde el principio la mujer y el hombre corrompieron estaba dañada. Ese ADN no machea. Si un padre va y se hace una prueba, el 99% tiene que dar que ese es el hijo. Si eso no machea, pues sabemos que no es el hijo. Pues así estábamos nosotros cuando no creíamos en el Señor. El Señor le decía: sí, se parecen. Sí, tienen mi imagen. Sí, tienen mi semejanza. Pero la prueba de ADN me dice que no es mío. Tiene otro padre. Y Dios nos rescata y envía a su hijo en una misión que para nosotros, a nuestros ojos, sería imposible. Una misión de rescate. ¿Dónde estaba la salvación del hombre? En el jardín del Edén. Y lo voy a seguir llevando al principio para que entiendan. Había, además del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, estaba también el árbol de la vida. Y entonces Dios dice: Elohim, removamos el árbol. No vaya a ser que el hombre coma de él y viva para siempre y sea como uno de nosotros. Y usted, cuando piensa en esto, yo pienso en una misericordia es eterna. Es que es una misericordia que yo lo digo: Dios mío. ¿Usted sabe por qué Dios no permite que Adán y Eva coman de ese árbol y vivan para siempre? Él pudiendo hacerlo, ellos no tenían que morir. Porque si vivían para siempre, vivirían con la semilla del pecado eternamente y hubiesen sido destinados a la misma condenación que le dio la serpiente. Ahí está la misericordia del grande Dios al que nosotros le servimos, que nos da la oportunidad de morir a nuestros delitos, a nuestros pecados, a esta carne corruptible, para tener una nueva naturaleza. Porque
Porque nos dice la palabra que en esta misión que Jesús vino por la humanidad a dar a su vida, a mí la Biblia me dice que Él vino por todos. A mí no me dice que vino por algunos elegidos. Hay teorías, hay iglesias que creen esto. Yo no puedo creer esto, porque si Dios vino solamente a rescatar a algunos, quiere decir que los otros jamás tuvieron oportunidad de salvación, nunca. Y yo no puedo creer que Dios pueda hacer de esa forma. Yo creo que Dios nos envía a Jesús como señal de un convenio en donde sí hay prerequisitos, en donde dice: yo voy a enviarlo para que Él sea como la serpiente que Moisés puso para sanar a la gente, que cuando miren hacia Él sean sanos. Lindo Dios, maravilloso Jesús. Y entonces Dios quita al hombre y a la mujer del Edén, pero entonces nos envía al Mesías, y Él se convierte en el árbol de vida. Porque miren esto, del árbol teníamos que comer, pero en Jesús solo tenemos que creer. Es el verlo. Lo mismo, el mismo pecado original de Eva. No dice que Eva oyó a la serpiente. Sí, ella habló y ella escuchó, pero ¿qué dice? Que ella vio y codició. Dice que Eva vio y codició y vio que el árbol era bueno para comer. Vio, escuchó, vio. Y en este tiempo vemos eso mucho. Vemos algo que aparentemente es bueno, es deseable, es algo que el Señor quiere que yo lo tenga. Pero dice un verso en la palabra que para el hombre que no está en Dios, todos los caminos le parecen rectos, pero su fin es perdición. Y entonces Yeshua, cuando es enviado, Jesús es la esencia de Dios caminando en la tierra. Viene a cumplir la ley en su totalidad y dice: yo no he venido a abrogar la ley, ni una jota, que es una yot, ni una tilde será o pasará. Aunque los cielos no lo ves que va a pasar, tampoco va a pasar. Está diciendo: yo vine a cumplir. Yo vine a cumplir una ley para entonces pagar un precio, para rescatar a aquellos que vengan a la cruz. Gloria a Dios, amén, aleluya. Y en la cultura judía, aquellos que no saben, cuando usted tenía un primogénito, cuando usted tenía deudas, usted daba lo que se llama un ransom, un pago. Y con eso usted redimía al esclavo, al primogénito delante de Dios o lo que fuese. Pues Jesús vino como propiciación, como pago adelantado por nosotros. Amén. Amén, aleluya. Él lo dejó todo. Él dijo: mi sangre es mejor que la de Abel. Mi sangre es mejor que el cordero. Mi sangre es mejor que todo animal o sacrificio. Porque así como yo soy hombre, también soy naturaleza divina. Y si yo muero como hombre, siempre viviré. Y la promesa va a estar disponible para ti todos los días de tu vida. Por eso algunos en la calle dicen: mientras haya vida, hay esperanza. Pues sí, pues lo sacaron de la Biblia. Lo que es que ellos lo cambian, pero es de la Biblia, todo viene de la Biblia. Yo quiero que ustedes entiendan que la salvación está en sus manos en todo tiempo, en todo momento, hasta que en su cuerpo no haya aliento. Ahí el contrato se elimina, porque según conocemos los contratos humanos, cuando uno de las partes muere, se acabó el contrato, no hay contrato. Jesús no puede morir, Él es eterno. Esa parte para nosotros está constantemente. Que si cometemos alguna falta, podemos ir donde Él y decir: perdóname, ayúdame a ser redimido, enséñame el camino nuevamente a casa, ayúdame. Pero en el momento que usted muere,
En el momento que la creación de Dios vuelve al polvo de la tierra, el contrato suyo vence. Y entonces usted va a ser comida o de la serpiente, o no será comida de la serpiente porque vivirá eternamente. Usted decide el camino. Recuerden que les dije al principio, la serpiente come del polvo de la tierra. Quiere decir que cuando Jesús dice, los que han muerto a sus delitos al pecado son criatura nueva, quiere decir que el que no ha muerto, pues, se morirá en esa parte de Dios. Y tu contrato caduca con la promesa que tú escogiste. Santo tú eres Jehová. Maravilloso Dios. Qué lindo Jesús, aleluya. Cuando te falta la fe, mira al cielo, dale gracias al Dios eterno y mira la grandeza. Cuando alguien te diga, tú eres un loco, fanático, que cree en un Dios que no ve, que cree en un Dios que llevan predicando hace más de 2000 años, crees en un Mesías que no ha regresado, crees en todas estas falacias religiosas. Iglesia, manada pequeña, solamente un remanente creyó y pudo permanecer. Dios no necesitó ejércitos para vencer sus adversarios. A él le plació darle parte a algunos y pocos para que la gloria no fuera removida de él. Cuando te falte la fe, cuando los problemas vengan y tú digas, Dios, ¿pero qué ha pasado aquí? Si yo te he servido, Señor, yo he predicado tu palabra, yo le he dado al pobre, al menesteroso. Recuerda que hubo un prepago por ti. Recuerda que el Dios que tú le sirves no tiene un nombre definido como tú y yo lo conocemos. Que Él habló desde la eternidad por los cielos, por los ángeles, por los profetas, por los animales y por su Hijo. Ahora vengo a decirte de la manera en que Dios habla hoy. Dios sigue hablando a través de su palabra. Porque la palabra sale de la boca de Dios. Dios habla a través de su espíritu, supernaturalmente y a veces no. Pero lo más importante, y esto es lo que quiero que se te quede en esta tarde, Dios sigue hablando a través de aquellos que se dejan utilizar por Dios para hablar de su reino. Dios no ha dejado de hablar. No permitas que la llama y el fuego que Dios ha depositado en ti, como se le dijo al pastor Timoteo, se apague. Todos ustedes fueron llamados a hacer la palabra de Dios en la tierra. Maravilloso Dios, te adoramos, Jesús. Hay una parte que me encanta cuando Felipe se encuentra con el eunuco y le da el relato de Isaías y él dice, ¿qué tengo que hacer? Él dice, solo creer. ¿Y qué me impide? Nada te impide hablarle a aquel que ves en el trabajo. Nada te impide hablarle al vecino. Nadie te impide hablarle a alguien en algún comercio. Nada te lo impide. Como dice mi esposo muchas veces, a veces hasta lo que esa persona necesitaba ese día era un Dios te bendiga. Esa persona estaba a lo mejor orando por días porque tenía una situación en donde quería quizás suicidarse. Y la palabra de Dios en tu boca es vida. Pequeña manada, yo quiero decirte, no te sientas pequeña. Porque Dios no necesita un ejército para levantar un imperio. Dios necesita corazones dispuestos, bocas llenas de su palabra, corazones llenos de amor y una conciencia limpia delante del Eterno para poder darle a los que hoy van de mar a mar buscando la palabra de Dios que escasea en estos días.
Aleluya, Dios. Aleluya. Le pido a Dios que ciertamente el espíritu que me trajo aquí pueda transmitir lo que mi corazón siente. Nosotros tenemos llamas de fuego dentro de nosotros. Nosotros no somos carbones puestos que ya se quemaron y no tienen función. Somos un cuerpo, no importa en qué lado del camino te encuentres. Una planta no puede germinar si no se le echa agua. De la misma forma, el evangelio no puede ser expandido si no hay quien lo riegue. Un fruto no puede salir de una planta si no ha llegado su tiempo. De la misma manera, nadie se convertirá si no hay quien le llegue. Fuimos llamados como voces proféticas, atalayas, cuerpos vivos dentro del Cordero de Dios, para hablar de las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque los milagros que esta palabra no habla, los has vivido tú. Tu testimonio puede llevarte a alcanzar una alma. Y voy a culminar con esto. Les voy a decir un pequeño testimonio de hace mucho tiempo. Dios me sacó de un trabajo para irme a otro, y en ese trabajo yo conocí un hombre que sus padres eran pastores en Puerto Rico, pero él era un ateo agnóstico. Quiere decir que él no creía en la soberanía de Dios, porque él no veía a Dios en nada. No había una prueba evidente de que Dios existía en su vida, porque él nunca había vivido un proceso sobrenatural, o lo que sus padres le decían para él eran fantasías y cuentos de hadas. Este varón, que lo amo mucho, Dios lo bendiga donde quiera que esté. Amén, gloria a Jesús. Un día mofándose de mí. Estamos frente a unos compañeros de trabajo y este varón me dice a mí, vamos a orar, yo le voy a orar a Buda y tú órale a tu Dios para ver si nos aumentan el sueldo. Hermano, porque es que los van a relajar, o sea, el evangelio no es cosa fácil. Jesús nunca dijo que le ibas a tener flores y perfumes, no. Carga tu cruz y sigue. Santo, gloria a Dios, aleluya. Y yo decía todas las noches, Señor, ¿cómo yo podré, verdad, bregar con este hombre? Porque esto está duro aquí. Él conoce la palabra, sus papás eran pastores, o sea, estamos hablando de una persona que se conoce la Biblia desde el principio hasta el fin. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tú oras por el aumento de sueldo, pero yo voy a orar para que tú te conviertas. Aleluya. Y él me dice, Jessica me dice, no, por eso no ores. Yo digo, no. Y te voy a decir más. Vamos a orar, porque el Dios que yo conozco es un Dios de milagros. Y lo que yo he vivido en mi vida ha sido tan sobrenatural que el negar a Dios para mí es locura. O sea, no cabe en mi cabeza. Nada, los meses pasaron. Y Dios, en su misericordia, le alcanzó. Ya yo estaba por irme de ese lugar, porque yo lo que fui llamada fue una misión específica, pero la última que lo sabe eres tú como persona. Cuando te envían a un sitio, tú dices, ¿pero por qué yo estoy aquí? Pues había una misión. ¿Y saben lo que este varón me dijo? Me dijo, he vuelto a creer en Dios. Aleluya. Gloria. Y a mí por poco me da algo en el corazón. Yo, ajá. ¿Y cómo fue eso? Cuéntame, me dice. Porque vi tu testimonio. Aleluya. Tu vida me habló de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. So, aquí está el mensaje. Dios se ha manifestado de muchas maneras desde el principio hasta hoy. Pero hoy tú eres el vaso para ser utilizado en el proceso de la manifestación grandiosa de la creación, en donde tu vida, tu boca, tu mente y todo tu ser declara la gloria de Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendícenos, Señor Padre. Yo te pido que esta palabra, Señor, sea vida sobre ellos. Que si alguno, Señor Padre, pensaba que era poco en el reino, hoy sepa que el Rey le ha llamado como voz profética
no solamente en Ley Place, pero en todo territorio que tú has clamado como tuyo, mi Dios. Padre, dale luz, dale palabra, dale esperanza, dale vida a los ministerios, Señor Padre, que han pensado que han terminado. En esto del Evangelio no hay jubilación, Dios. Hasta que nosotros perezcamos hay propósito en nosotros, mi Dios. Bendíceles, ayúdales y glorifícate a través de sus vidas, mi Dios. Amén. Si alguno necesita oración, aquí la pastora y yo estamos, o las personas que ella indique. Y si no, ha sido una bendición compartir con ustedes la palabra. Gloria a Dios, aleluya.